Profita, buenas noches, se encuentra ahí. Profe, buenas noches. Chicos, buenas noches, ¿se encuentran ahí, jóvenes? Chicos, ¿están Profesor, ahí? buenas Sí, noches. sí, profe, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Chicos, recomendaciones para antes de hacer clases, por favor, que nadie esté en su cama. Cuidado, jóvenes, están ahí en mi cama, voy a hacer clases. No, 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 no. Si van a hacer clases, van a estar en vuestra mesa, una sillita, ¿ya? Elementos distractores fuera, nada más tu lapicero, tu cuaderno, como si estuvieras en la academia. ¿Ok, chicos? Genial. ¿La profesora se ha conectado o recién, chicos? ¿Están ahí? Ya, chicos. A ver, parece que la profesora no se ha conectado. No, sí estoy acá. ¿Qué Ah, tal, ya, profesor? Buenas noches. Chicos, profita, buenas noches. discúlpenme, es que No se mi preocupe. bebé no duerme, oye. A ver, vamos a ver. A ver, le he dejado con la abuelita, ojalá le haga dormir. Ya, mis niños, discúlpenme por la tardanza. De hecho, les estaba esperando ya hace un buen rato, pero no duerme mi bebé. Y bueno, ya veremos qué pasa. A ver, mis niños. A ver, ¿se me escuchan, no es cierto? Liz, Ol, Naomi, Flor. Sí, profesor. Muy bien, niños. ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, les había prometido que íbamos a hacer un resumen, ¿no? De la anterior clase. Hoy ya nos toca desarrollar el tema de derechos humanos. Ya mis muchachitos, vamos a compartir la pantalla. ¿Dónde está nuestro Word? Aquí está. Ajá. Vamos a compartir nuestra pantalla. Chicos, discúlpenme la tardanza. Perdónenme la vida. A ver, ahí. Aquí. Muy bien, mis niños, ¿lo pueden ver? A ver, vamos a ponerlo en tamaño grande. Ponerlo en tamaño grande. Perfecto. Aquí. A ver, vamos a hacernos otro peinado más sofisticado. A ver. Ya. Ahí. Muy bien, mis niños. Estamos haciendo este resumen, la anterior clase. A ver, mis muchachos, esténse así súper participativos como la anterior clase, que han estado activos, escribiendo de todo, haciendo travesuras. Vamos, mis niños, participen, ¿ya? Listo. Estábamos hablando sobre los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Cuál era la diferencia? Recordamos un poquito. Que los gobiernos regionales se encontraban en segundo nivel. Los gobiernos locales se encontraban en tercer nivel, ¿no es cierto? Oye, además de eso, estos gobiernos regionales, ¿dónde estaban? O sea, ¿dónde ejercían? ¿No? En los departamentos o regiones y los gobiernos locales en las provincias y distritos. A su vez, estos tenían un gobierno regionales, presidente o gobernador regional, gobiernos locales, alcalde, gobiernos regionales, consejo regional y de los gobiernos locales, ¿cómo sería? Consejo municipal. Y último, gobierno regional, consejo de coordinación regional y los gobiernos locales, el consejo de coordinación local. Habíamos resumido de que los primeros, el presidente regional o el alcalde y el alcalde, ¿qué tipo de órgano eran? Eran un órgano ejecutivo y representativo.
Los consejos era el órgano normativo y fiscalizador. Y los consejos de coordinación eran el órgano consultivo y de coordinación. Recordamos un poquito, vamos. ¿Por cuánto tiempo es el cargo de estos gobernadores regionales y alcaldes? Díganme, ¿por cuánto tiempo? Para Cuatro ambos, ¿no es años. cierto? Tanto para presidente como alcalde. Muy bien. Eran 4 años, ¿no? 4 años. Otro. Si a mí me preguntaran, ¿cuáles son las características de sus cargos? ¿Cómo es su cargo de estos? De forma general, para todos, estamos haciendo un resumen general. ¿Se acuerdan cómo era? Era revocable e Irrenunciable. irrenunciable, salvo para las excepciones que establece la Constitución política. Y para esas excepciones, para la excepción, esto que no lo hemos anotado creo que en el resumen general, para la excepción, no se olviden de que deben presentar su renuncia 6 meses, 6 meses antes. No se olviden de eso. Ya no se olviden de eso. Ahora, vamos a poner acá. Ya, entonces, 6 meses antes. Ahora, otra preguntita, otra preguntita. El presidente regional, estamos hablando de forma general, o el alcalde, ¿cómo eran sus funciones? A ver, o si no, mejor, discúlpenme todavía aquí, un poquito más, un poquito más. Ya, de forma general, no se olviden que ambos están 4 años para ambos cargos, o sea, tanto para alcalde como para los consejos, 4 años. No se olviden que el cargo de todos estos, para ambos, es revocable e irrenunciable. Una cosita, mis niños. ¿El Consejo Regional por quiénes está conformado? Preguntita, preguntona. Gobernador regional o Niños, presidente regional. claro, y Y, sus consejeros, y- ¿verdad? Sus consejeros, y ¿cuántos eran, me ves? O sea, aquí vamos a encontrar principalmente a sus consejeros. ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan? Eran como un mínimo de 7, ¿no es 7, cierto? 25, Y un máximo de 25, 25, 20, ¿20 cuánto? 25, 25. 25. ¿25? Sí, Ya, mis niños. Bebés de mi corazón, ¿quién establece el mínimo o el máximo por cada provincia? ¿Quién lo establece? ¿Quién lo establece? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿cierto? Eso no se olvide. Ahora, ¿el Consejo Municipal por quién está conformado? ¿Por qué? Por el alcalde y sus regi, to- regidores, ¿no es cierto? Ahora, el Consejo de Coordinación Regional, ¿por quiénes está conformado aquí? Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Por quiénes está conformado? Vamos, Alcalde mis niños. provincial, representante de la sociedad civil. Muy bien. Los alcaldes provinciales, eso es pregunta de examen. Alcaldes provinciales más los representantes de la sociedad civil. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el Consejo de Coordinación Local van a estar las autoridades, pero principalmente ¿quiénes? La Junta de Delegados Vecinales. Eso no se olviden, ¿ya? Ahora sí, seguimos con nuestro resumen. A ver, acá lo vamos a poner acá. Cito. Ya saben que esto es de forma general para ambos.
Ujú. Ya, ya acá. Vamos, mis niños, de forma general vamos a poner... ¿qué no me deja? Ah, ¿por qué no me deja? Ya, a ver, qué raro. A ver, vamos a hacer. ¿Qué no me deja? A ver, mis niños, ¿cómo se- ya, ahora sí. Mis niños, en esta parte vamos a poner las funciones de cada uno, ¿ya? De forma general, de forma general, de forma general. Ya, vamos. Si yo hablo de presidente regional o el alcalde, ¿cuáles van a ser las palabras claves? ¿Qué hacen estos? A ver, palabras claves. Ejecutan. ¿Qué más Ejecutar, hacen? Mm, Presiden. ¿Qué más? ¿Qué más hacen? ¿Qué más administra, hacen? Administran. ¿Qué más hacen? Convocan, ¿no es cierto? Convocan a las reuniones, ¿sí o no? sí, Ya, ¿qué más? ¿Qué otras palabras claves nos podemos poner ahí? eso no me- Ya, eso nomás. Y no se olviden que el Consejo Regional presenta informe anual o mensual. El presidente anual, regional, dicho. mm, El presidente regional presenta mm. informe anual, ¿no es cierto? Al Consejo Regional. Y el alcalde presenta informe, informe mensual al Consejo Municipal, ¿cierto? Muy bien, mis niños. Ahora vamos aquí. Palabras claves palabras claves para el Consejo Regional o el Consejo Municipal. ¿Qué le ponemos? Vamos, ¿cuáles son las palabras claves? emitir Ah, opiniones. no, Consejo Regional, todavía no Consejo de Coordinación. El Consejo Regional o Ah, el Consejo Municipal Probar. prueba. aprueban, ¿no es cierto? Ya saben que aprueban el plan de desarrollo concertado regional o local, ¿no? El presupuesto participativo, ¿no? Aprueban. ¿Qué más? Vacan, o Muy también bien, pueden ellos se suspender. encargan de la vacancia o de la suspensión, Sí, ¿no es cierto? La suspensión tanto del presidente como de los consejeros, tanto del alcalde como los regidores. ¿Qué más? ¿De qué más se encargan? De los tributos, ¿no es cierto? ¿De qué más se encargan? Se encargan de fiscalizar. ¿De qué más se encargan? De presentar Normativa. legislativo, iniciativas. legislativa. Mm, Muy bien. Presentan, sino de frente. Iniciativas, inicia, iniciativas legislativas. Muy bien. Perfecto. Ujú. Ahora, acá. En Consejo de Coordinación Regional o bueno, estoy hablando mal, y Consejo de Coordinación Local, ¿de qué se encargan ellos? Dos palabritas. Dan opinión eh, y ¿qué más hace? coordinar, ¿no? ¿Sí, no? Opinar y coordinar, ¿no? ¿No es cierto, mis niños? Listo. ¿Sí o no? Ahora, Sí. para hacerlo más facilito. Aquí. ¿Y por qué no me deja presentar mi tabla? ¿Ah? Qué raro. Algo he hecho en el Word. ¿O es que ya es muy grande? No. Bueno, a ver.
Mm, ya, no sé, no puedo hacerlo. A ver, acácito. Voy a copiar acá, ya que no me dejan hacerlo. Acá. Ya está. Ahí. Y si hablamos sobre las resoluciones o decretos que utilizan tanto en los gobiernos regionales y locales, ¿qué decimos? A ver, ¿qué ponemos? ¿Qué hacemos, mis niños? ¿Quién es? Alguien ha venido a mi casa, hijos míos. Creo que regresó el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. ¿No hay fútbol? Ya, muy bien. Ya, hijitos, ¿qué documentos? Estate con ella, no duerme la bebé. Hijitos, ¿qué documentos pongo ahí? Vamos, mis bebés. Hijos míos. Anthony, Liz. Ya, Resoluciones, yo decretos, diré, yo diré. Ordenanzas. Ya, ordenanzas. Ya saben, ¿no es cierto? Es de- tanto ordenanzas regionales como ordenanzas municipales. Ya, las ordenanzas, ¿para qué servían? ¿Cómo era? Ordenanzas de or. Oye, a ver, vamos, chicos. Ordenanzas de Ordenar. ya, yo diré, pues. Organización. Administración. Y también sirve para reglamentar. Son las palabras claves, ¿no es cierto? Así, ¿no es cierto? ¿Sí o no, mis niños? Bebés de mi corazón. Ujú. Ya, a ver, vamos otro. pero yo es que no me escucho. ¿No se me escuchan mis bebés? ¿Se me escucha? Hijitos Sí, sí, se me míos. escucha. ¿Sí se me escucha? Ya. Avisa mis bebés, ya, avisa. ¿Qué más? Acuerdos. Decretos, resoluciones, acuerdos Muy también. bien. Ya, ahora, ya, ya, pero para mostrarte. Acuerdos, decretos Y y están resoluciones. los resoluciones, ¿no? Ya está, así es. Acuérdense que son ordenanzas, por favor, regionales o municipales. A ver, para que no se equivoque. Acuerdos regionales o municipales. Decretos, lo mismo, regionales o municipales. Cuidado, cuidado, alguien se pierda por ahí. Resoluciones, regionales o municipales. Listo. Vamos, mis bebés. ¿Para qué sirven los acuerdos? ¿De qué hablaba? Acuerdos. Facilito está. Acuerdos sobre las de, de, las las decisiones que se tomaban, ¿no es cierto? En hijos, en el Consejo Regional o en el Consejo Municipal. Decretos, ¿para qué servían? Para Bebés reglamentar míos. ordenanzas, creo. Muy bien, para reglamentar. Y las resoluciones eran para asuntos administrativos. Muy bien, ahora vamos acá. Solo estamos repasando, ¿cierto? Vamos. Ese azulito, bueno, no es azulito, celestito. Ay, gracias. De acá. Ay, qué odioso este de acá. Caramba. Ya, mis niños, acá. Vamos, hijos. Las ordenanzas y los acuerdos, bebés, las ordenanzas y los acuerdos, ¿por quién es aprobado? Vamos, mis niños, ¿por quién es aprobado? ¿Por qué? Consejo regional o municipal.
Muy bien. Va a ser aprobado por los consejos. Ahí también recién me hace caso esta computadora desobediente. Mi computadora creo que es porque es viejecita. De los tiempos en la que estaba en la universidad todavía. O sea, imagínense cuán vieja es vuestra profe. Es aprobado por los consejos, ¿no es cierto? Y ratificado ¿por quién sería? Por el presidente regional, si es una ordenanza regional, o por el alcalde, si es una ordenanza municipal, ¿sí o no? Listo. Ahora, en cambio, los decretos y las resoluciones, en cambio estos, ¿qué otro color le ponemos? No, no. En cambio estos de aquí, mis niños, en cambio estos de aquí, ¿por quién son aprobados? Por Gobernador regional o presidente muy y bien, por el alcalde. presidente regional o por el alcalde. Claro que sí. Listo. Eso es todo lo que vamos a avanzar en la anterior clase. ¿Qué les parece? Facilito, ¿no? Este es vuestro súper resumen. Hijos míos, ¿está bien? ¿Con esto les queda súper claro o se han confundido, se han olvidado? Bebés, para que se den cuenta que es súper sencillo esta balota. Ahí está, aquí está todo. Así súper facilito. Un resumen del resumen del resumen. ¿Estamos bien, hijitos? ¿De acuerdo? ¿Algo más quieren agregar a esto? Está bien, profe. Mm, ¿Sí? ¿Bebés están bien? Anthony, te escucho desanimado, triste. ¿Qué pasa? Está perdiendo Perú. ¿Estás perdiendo qué, hijo? No está perdiendo Perú. Diga. Hijo, se te escucha entrecortado. ¿Estás perdiendo a tu enamorada? ¿Qué? No, es que está jugando Perú y España y está perdiendo Perú. Te voy a matar, Anthony. Para tu tele, vas a ver. Mal. Bótelo. Vamos a votar al Anthony. O sea, me estás cambiando por el partido, vas a ver. Vas. Ya, listo, hijos. Muy bien, ahora sí, vamos a, mientras la paz es más arrugada, ese Joseph se pasa. Hijo, yo todavía no tengo nada arrugado, hijo. Por favor, hijo, por favor. Todo está en su lugar. Ya, muy bien. Dejar de compartir. Eso que acabamos de hacer, se lo voy a enviar al profe Beltrán, ¿ya? Ya, mis bebés. ¿Dónde está lo que vamos a avanzar hoy día? Oh, aquí está. Anthony, por favor, no te distraigas con el partido, hijito de mi corazón. No te distraigas con esas cosas. Listo, díganme, ¿se puede ver la pantalla, hijitos? Sí, profe. Sí, 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 pero ¿se sí, observa? ¿Sí? Ya, muy sí, bien. sí. Más grande, más chiquitito. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, hijitos, muy bien. Entonces, el día de hoy, hijos, vamos a desarrollar la balota número 16, Derechos Humanos. Hijitos, vamos a desarrollar la balota 16, Derechos Humanos. Una balota facilita también para ustedes, un regalito de Dios para ustedes, con mucho cariño. Listo, empezamos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos, hijitos? ¿Qué son los derechos? Vamos a decir que los derechos humanos son aquellas libertades, son aquellas, Facultades. muy bien, son aquellas facultades, son aquellas instituciones, eso ya es florazo, ya, eso es florazo, 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 ya, instituciones.
o reivindicaciones. Reivin, rein, con minúscula. Reivindicaciones. Listo. Pero principalmente, ¿qué cosa quiero que se recuerden? ¿Qué quiero que se recuerden? Estas dos palabritas. Profesora, ¿qué cosas son los derechos humanos? Son el conjunto de libertades y facultades que tienen todas las personas del mundo por el simple hecho de ser persona. No. No tienes que ser profesional, buen estudiante, entrar en el colegio, saber leer y escribir, nada. O sea, por el solo hecho de ser una persona humana, tienes derechos humanos. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere, mis niños, ¿ya? A eso se refiere, mis muchachitos. Listo. Ahora, mis bebés. Ay, mi guagua está llorando. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Hijos míos, todos los minutos que les estoy, que me he demorado, se los voy a pagar, ¿ya? No se preocupen, hijos. Vamos a hacer ya vemos cómo lo recuperamos, ¿ya? ¿Ya bebés? ¿Están ahí, hijitos? ¿Sí? ¿Se me Sí, escucha? sí, Once Hijo, binario. por favor, es que mi guagua no se duerme. A ver un poquito más que se canse y voy a ir a rescatarla. sí, maestra. Pobre guaguita, está llorando. Listo. Características de los derechos humanos. Bebés, preguntaza de examen, ¿ya? Pregunta caserita, caserita, caserita de los exámenes. Los derechos humanos tienen características. ¿Cuáles van a ser esas características? Vamos por la primera característica, mis bebés. Universales. Ah, ya, pero antes quería enseñarles mi memotecnia. Antes quería enseñarles mi memotecnia de hace 800 años. Listo. Te vas a recordar de UPO, 5 Is. UPO, I. Así te lo vas a aprender. UPO, I. 5 Is. UPO, I, 5 Is. Ese es tu momo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Te vas a recordar de UPO, 5 Is. I. ¿Ya, bebés? Así te vas a recordar. ¿Está fácil o no? Vamos, Ujú. momotecnia. UPO, 5 Is. I. 5 Is. Listo. Entonces, la primera, U, va a significar universales. Profe, ¿a qué se refiere con esto de universales? ¿Qué será universales? ¿Qué es eso? Es Aplica para para todos. todos. Para Claro, un todos. huevo, ¿no? Un huevo. Acá rapidito te lo pongo. Profe, ¿por qué los derechos humanos son universales? Porque estos derechos van a corresponder para todos, para todas las personas del mundo. Y acá le podemos poner más floro, como lo ha hecho nuestro libro del CEPRO, independiente de su raza, sexo, etnia, lengua, religión, etcétera. Ya es para todos. Ahora, P. ¿P de qué? Ah, esta es caserita, Progresivo. caserita de los exámenes. Progre, Progresivos. progre. Muy bien, mis bebés. ¿A qué se refiere con progresivos? Su mismo nombre lo dice, progresivos, que a medida que va pasando el tiempo, los derechos también no se van perdiendo, sino que van creándose nuevos derechos, ¿ya? El O sea, transcurso con del el tiempo. tiempo se crean nuevos derechos, como por ejemplo, ¿no? Ahora con esto de la revolución digital, ¿ya? Porque ahora estamos viviendo, o sea, básicamente estamos en una revolución digital. Ahora dense cuenta que ha aparecido esto de los aplicativos del ChatGPT, ¿cómo se llaman los otros? Gemini, o sea, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿no? Y no se sorprendan si ahora o con el tiempo, en los próximos años, se creen derechos que estén relacionados con inteligencia artificial. No se sorprendan si pronto el derecho al acceso al Internet, o sea, el Internet sea un derecho universal. O sea, imagínate, o sea, quién sabe. O sea, pronto vamos a hablar sobre esa clase de derechos. ¿Ya, mis niños? Entonces, así va a ser. Ya, entonces, ¿por qué son progresivos?
¿Está llorando? ¿Por qué son progresivos? Porque acá con mis palabras, ¿no? Con el tiempo, ahorita voy a ir, se crean nuevos derechos. Mis bebés, terminamos clasificación de los derechos humanos y me dan 5 minutos para noquear a mi hija, ¿ya? Para hacerla dormir. Vamos, la voy a hacer dormir, pues, hijitos. Hacer dormir a mi bebé. Que la muy se ha dormido en la tarde y por eso no quiere dormir. Por eso he demorado en entrar a la clase. Ya, mis niños. Ahora, ¿o qué? O. Obligatorios. Muy bien, guaguita. Obligatorio. Obligatorios. Obligatorios. Torios. Listo. Vamos. ¿Por qué los derechos humanos son obligatorios? ¿Por qué? Pon la Impone una palabrita clave. obligación. Muy bien. Impone una Entonces, obligación. vamos a poner la palabrita. Porque se deben respetar. Se deben respetar. Ya, se deben respetar. Por eso son obligatorios. Todas las personas tenemos así como tenemos derechos, tenemos el deber de poder respetar esos derechos de las demás personas. ¿Ya, hijitos? Ahora, la primera I. La primera I va a ser inviolables, así como ustedes. Inviolables. Inviolables. ¿Por qué los derechos humanos son inviolables? ¿Por qué? Porque Nadie no te se puede puede violar. discriminar. Ya, bacán. ¿Qué más? Nadie puede atentar contra sus derechos de nadie. Muy bien. No destruir Nadie, mis derechos. nadie debe, Atentar. Lesionar. debe Destruir, atentar. ¿Qué más? Amenazar, lesionar. vulnerar. Vulnerar. Muy bien, Anthony. Vulnerar. Y tu palabra, pues le ponemos violar, ya está. Viola, esto. ¿Ya? Entonces, inviolables. A eso se refiere. Oye, los derechos humanos son inviolables. ¿Por qué? Porque nadie puede atentar contra ellos, nadie puede vulnerarlos, violarlos, restringirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya mis bebés, inviolables. Vamos, la otra I. La creo que es una de las Is más importantes, ¿ya? Imprescriptible. Imprescriptibles. ¿Por qué no estás con la Ah, bebé? Imprescriptibles. Imprescriptibles. Cara, muy, muy grande, muy grande, muy grande. Indivisibles también. Imprescriptibles. Bebés, digo que es la I más importante, mis bebitos. La I más importante porque es preguntaza de examen. ¿Por qué son imprescriptibles? porque no se pueden perder en el transcurso del tiempo. Muy bien, hijita. Porque no se pierden Pierden por mm, el mucho transcurso el del, tiempo. del tiempo. No se pierden en el transcurso del tiempo. Jamás, jamás, jamás. O en algún Jamás, jamás, momento. jamás. Ah, Jamás, ya. jamás, jamás, jamás. Jamás, jamás, jamás. O sea, ahí sí entra la palabra. Yo sé que nunca hay que decir nunca ni jamás, pero acá sí se aplica. Los derechos humanos, en teoría, no se pueden perder, hijitos. O sea, lo que pasa es que se suman nuevos derechos, pero quitar no se puede. Ya, no se puede, en Modificar. teoría. Modificar, tampoco, porque acuérdense que cuando han desarrollado el tema de constitución política, Ujú, la constitución política se puede reformar, sí, pero ¿qué sí. parte de la constitución política no se puede reformar? La parte Los derechos. dogmática. Y la parte Do- dogmática es la que contiene los derechos humanos, es aquella que no se ujú, puede modificar. ¿Ah? ujú. Ya mis bebitos de mi corazón, ya no, pero ustedes saben que estamos en Perusalén todo puede pasar, todo puede pasar, así que bueno, no lo sabemos, niños.
Ahora peor que no sabemos si va a entrar Keiko o va a entrar tu amigo el sombrero, así que no sabemos, hijos, qué será de nuestras vidas. Oye, ¿dónde está mi tiempo? ¿Qué? Se ha perdido. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. Listo. Vamos, otra I, mis bebés. Indisolubles. Indivisibles. Indisolubles. Este es facilito. Ah, Este es facilito. ¿Por qué indivisibles? Indivisibles. ¿Por Porque no qué? se puede dividir. Muy bien. O sea, los derechos humanos se les debe considerar como un todo, ¿no? Jamás en partes. No se puede dividir. es Muy bien. concatenado. No sé. ¿Qué dijiste, mi bebita? ¿No se puede? Es concatenado que Ya. O sea, te refieres que es uno solo, ¿no es cierto? Ya, mis bueno, bebés. Está bien. Indivisibles. Ahora, otro. In- Indisoluble. irreversible. indisoluble. Ah, Muy bien. Ese va a ser el último. Indisolubles. Indisolubles. ¿Por qué es indisoluble? Oye, parecido ay, al indivisible, ¿no es cierto? Ahí es donde tienes que recordar, tal cual como lo dice vuestro libro del CEPRI, para que no se equivoquen en el examen. Cuando yo digo indivisible, no se puede dividir. Esa es la palabra clave. No se puede dividir. Cuando yo digo indisoluble, yo voy a poner aquí, porque es un conjunto inseparable de derechos. Ya, mis bebés, esas son las palabras claves para vuestro examen. Repito, indivisibles, no se puede dividir. Indisolubles, conjunto inseparable de derechos. ah, ¿Ya, mis ya. bebés? Creo que esta imagen la voy a quitar porque está... Bebés, ¿pero les está pareciendo complicado? No, Sí, está bien, está No, bien, está bien. ¿sí, no es cierto? Y la I Sí, es la última I es la más fastidiosa, por eso es que la puse último. Irre, irreversibles. irreversibles. Muchos inversible. niños no lo entienden. Yo se los voy a explicar. Irreversibles. Es la I más fastidiosa. ¿Por qué los derechos son irreversibles? A ver, alguien que me puede explicar. No se puede perder. O es esto que yo sé. O sea, básicamente se refiere, ¿por qué es Inherentes. irreversible? Porque la Son profe inherentes. Paola, mira, un ejemplo. La profe Paola tiene el derecho a la vida. ¿En algún momento alguien me puede quitar mi derecho a la vida? Mm, No, mm, es mm, mm. irreversible. Es irreversible. Por eso el término que utilice el libro del CEPRO, ¿no? Queda irrevocablemente, Integrado. irrevocablemente, mm, vamos a decir, unido a la persona humana. O sea, nadie te lo puede quitar, es algo que te pertenece por sí Es, solo. es A eso, inherente, pero muy bien, parecido a la palabra inherente, ¿no? O sea, te pertenece, nadie te lo puede quitar, absolutamente nadie te lo puede quitar. A ver, ¿dónde está? Persona humana. Listo. O sea, queda irrevocablemente unido a la persona. Ya, a eso se refiere irreversible. ¿Ya, mis bebés? ¿Han entendido las características de los derechos humanos? Sí, Juicitos míos. Sí se entiende, ¿no es cierto? A ver, otra vez, ¿ya? sí. Para que me den vuestros 5 minutitos. No se olviden que yo les voy a reponer. O sea, 5 más los 10 que me he demorado en entrar. O sea, les estoy debiendo 15 minutos. ¿Ya? ¿Ya, mis bebés? Hijitos de mi corazón, vamos, otra vez. Profe, ¿cuál era la momotecnia para aprenderme características de los derechos humanos, que es pregunta de examen? Ah, la momo era u, po y 5 is. I. Así, ya, vamos. U, po, I. Y hago así, vamos. U, universal. P, progresivos. O, obligatorios. La primera I, te tienes que recordarte de ti. ¿Cómo eres tú? Inviolable. La primera I eres tú. Inviolable. La segunda I, la más importante, imprescriptibles. Las otras dos is las que se parecen. Indivisible
Y indisoluble. Y la última I es la fastidiosa. Irreversible. Vamos, otra vez. Momotecnia, upo, 5 Is. I. Vamos, universales. Progresivos. Obligatorios. Primera I, tú. Inviolable. Segunda I, la más importante. Imprescriptible. Las dos Is, las que se parecen. Indivisibles, indisolubles. Y la última I, la fastidiosa. Irreversible. Entonces, yo dejo de compartir y pregunto y digo, No, la característica del derecho humano que dice que los derechos no se pierden por el transcurso del tiempo es imprescriptible. Imprescriptibles. muy bien, muy bien. La característica del derecho humano que dice que estos se deben respetar, se debe de cumplir Obligatorio. obligatorios. La Obligatorio. característica del derecho que dice que es un conjunto inseparable de derechos. Indisoluble. Indivisible. Indisolubles. Indisoluble. Indivisibles, dividir. Dividir la palabra clave. Ajá. Muy bien, mis bebés. Denme 5 minutitos, mis bebitos míos. Si me demoro más un minutito más, no se asusten. No es de que la profe los ha abandonado. Significa que mi bebé no se duerme. Ya, hijitos. Entonces, a ver, súper, 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 súper ustedes conscientes, niños estudiosos, no van a seguir mirando el partido. No, señores, no vean Perú versus Francia, no, o España, me has dicho. No, bebés, lo que tienen que hacer es ir repasando esto que está en la pantalla, mis guaguitas. ¿Ya? Vamos, y lo voy a bajar un poquito más para que ustedes vayan craneando cómo vamos a completar lo demás. ¿Ya, mis bebés? ¿Qué hijitos de mi corazón? Voy a
Hijitos míos, ¿están ahí todavía? Chicos, Y profito. Profesora. hijitos, discúlpenme mucho. Realmente hoy día no hemos avanzado casi, casi nada, pero por temas de mi bebé. Caramba. Hijitos, discúlpenme. No se preocupen, esto vamos a recuperarlo, ¿ya? Voy a coordinar con el profe Beltrán para ver cómo lo recuperamos, hijitos míos. Ya, por favor, discúlpenme mucho. Mi bebé no me soltaba, tú eres bebé lactante y hoy día me abraza como koala, todavía no me dejaba salirme. Qué terrible esa guaguita. Hijitos míos, muy bien. Entonces, habíamos terminado las características de los derechos humanos. Ahora desarrollemos la evolución de los derechos humanos. Miren, el desarrollo de los derechos humanos a lo largo del tiempo ha tenido dos momentos. El primer momento, conocido como la juridificación de los derechos humanos. Esto, mis bebés, ha sido preguntita de examen, ¿ya? Estito es pregunta de examen, muchachos. Preguntaza de examen, ¿ya? Miren, ¿cómo se llama o cómo se denomina al primer momento de la evolución de los derechos humanos? Ustedes responden, juridificación de los derechos humanos. Ya, mis muchachos, así es. Ahora, ¿qué significó el primer momento? O sea, ¿por qué se le llama juridificación de los derechos humanos? Mis niños, surge en algunos países en el mundo, como por ejemplo Francia, lugares donde se lucharon por los derechos humanos. ¿En base a qué? En base a ideas liberales. No sé si ustedes habrán desarrollado en la asignatura de historia, habrán recordado a Montesquieu, a Rousseau, a personajes que eran ideólogos y que impartieron al pueblo ideas de libertad e igualdad. Entonces resulta que el pueblo se levanta en contra de un monarca, de un rey que era un abusivo, un tirano, que no respetaba los derechos de las personas porque en esos tiempos no había derechos, por así decirlo. Entonces el pueblo se levanta y lucha. ¿Para qué? Para que se les pueda reconocer los derechos humanos. Mis niños, entonces el primer momento eh, básicamente surge por ideas liberales, ¿no? Por esos lugares en el mundo, que no fue todo el mundo, fue en algunos lugares. Ejemplo puede ser Francia, ¿no? Estados Unidos. Mm. ¿Ya mis muchachos? Ahora, ¿qué documentos forman parte de este primer momento? Vamos a tener qué cosa. A ver, vamos, ayúdenme ustedes. Vamos a tener la petición, De los derechos la de ser petición de los derechos, derechos. la petición de los derechos, conocido como Carta la, magna. car- la carta, la carta magna, la carta magna, ya, conocido como la carta magna. Ahora, preguntita preguntona, ¿dónde surge esto? Surge en Ingla, ya. Ahora, este, bebés de mi corazón, en el examen ya he entrado con carta magna o petición de los derechos. Ya, o sea, petición de derechos. Ojo, ¿ah? Con cualquiera de los dos es pregunta de examen. Ahora, otro. ¿Qué otro documento más tenemos aquí? Tenemos el, ¿qué más? El habeas corpus, Corpus. que también surge en Inglaterra. Anthony, espero que no estés viendo todo el partido. Bueno, aquí les he dado un buen tiempo para que puedan mirar de todo, ¿no? Inglaterra. Ya está. A ver, seguro está perdiendo el Perú. A ver, como lo dije, está perdiendo. A ver, otro. La declaración de independencia.
independencia de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más está ahí, mis muchachitos? ¿Qué más está ahí? Falta uno. La declaración. Bebés de mi corazón, se han dormido. ¿Dónde están, hijitos? ¿Qué más están? Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Muy bien. Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Muy bien, mis muchachitos. Muy bien, mis muchachitos. Ay, está más chiquito, más chiquito. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Muy bien. Entonces, ese es el primer momento. Sí han entendido, ¿cierto? En un primer momento, o sea, los derechos no eran universales, sino que surgen en algunos lugares, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, esta de acá, en Francia, ¿ya? Entonces surgen en algunos lugares en base a qué? A que se les implantaron ideas liberales, ¿no? Ideas sobre libertad, igualdad, ¿no? Entonces surge ese momento denominado juridificación de los derechos humanos. El segundo momento se va a llamar universalización, universalización de los derechos humanos. Esta también es pregunta de examen. Esta también es pregunta de examen. Ya, hijitos, es pregunta de examen. Ahora, ¿qué cosa significó? Como su mismo nombre lo dice, universalización. O sea, que los derechos humanos es considerada por la comunidad internacional. O sea, surge la ONU, entonces estos son reconocidos para todo el mundo. Por eso ese nombre, ¿no? De universalización. A diferencia del primer momento, que estos derechos fueron reconocidos para esos lugares nomás. Cuando se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿qué estaba pasando en Perú? ¿El Perú siquiera era libre? No, ¿verdad? Seguíamos sublevados por la corona española, ¿no? Entonces, dense en cuenta, solo eran para esos lugares, en el primer momento. En cambio, en el segundo momento se da la universalización, o sea, los derechos son reconocidos para todo el mundo, para todas las personas del mundo. ¿Ven, mis muchachos? Que los derechos son reconocidos por el mundo. ¿Ya? Muchachos, muy bien. Ahora, ¿qué documentos vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar la Carta de San De San Cisco. Francisco. de San Francisco. Otro. Y el documento más importante, ¿no? La Declaración Univer- Universal de los Derechos Humanos. Humanos, ¿no? Ya para que no se haga esa distinción, ¿no? Derechos del hombre y del ciudadano, que pareciera que a la mujer le echan a un ladito. No, ahora va a ser Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya mis muchachitos? Listo. Miren esta cosita tan simple, tan sencilla. Preguntas al examen. ¿Ya? Preguntita de examen. Entonces tengan mucho cuidado aquí, ¿ya? Tengan mucho cuidado aquí. Mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Ya mis muchachos? Muy bien. Ahora, seguimos. Seguimos. Esta bolota es bien cortita. Cortita es esta bolotita. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de los derechos humanos? ¿Cuántas dimensiones va a tener los derechos humanos? No se olviden que estas dimensiones es desde un punto de vista social.
¿Ya? Ojo, ¿ah? Ojo, ojito. Las dimensiones desde un punto de vista social. Entonces, estos derechos humanos van a tener 4 dimensiones. La primera dimensión, hijitos, va a ser la dimensión histórica. ¿A qué se refiere con la dimensión histórica? De que estos derechos van a tener, ¿qué cosa? Un pasado, las luchas por el reconocimiento de los derechos, un presente y un futuro. Entonces, a eso se refiere la dimensión histórica. Solo estoy poniendo la palabra clave. Oye, o sea que los derechos tienen un pasado, un presente y un futuro. A eso se refiere, mis niños. Ahora, hablemos sobre una dimensión ética. ¿A qué se refiere con la dimensión ética? De que los derechos están basados en 2 cositas. ¿En qué? En la dignidad y libertad. No, eso es preguntita de examen. Ya, es preguntita de examen. Preguntita de examen. Dignidad y libertad. Dimensión ética. Otro. Dimensión jurídica. ¿A qué se refiere la dimensión jurídica? De que los derechos van a estar reconocidos en una constitución. Claro, en el Perú, mis niños, ¿está reconocido en la Constitución? Claro que sí, está reconocido en la Constitución política. Ahora, ¿en los otros países también estará reconocido en sus constituciones? Claro que sí, mis niños. Entonces, los derechos, desde una dimensión jurídica, van a estar reconocidos en un texto jurídico. A ese le vamos a denominar constitución política. ¿Ya, mis muchachos? Muy bien. Ahora, último, hablemos sobre una dimensión política. ¿A qué se refiere con la dimensión política, mis niñitos? ¿A qué se refiere? Política. Fueron Muy bien. Política, ¿no? Política. Se refiere a la proclamación ¿de qué, mis niños? Bebés. De la o. ¿Ya, mis bebés? O. Ya, mis niños, está facilito. Está súper sencillo, súper, súper, súper sencillo. ¿Ya? Otra vez, repito. Profe, los derechos humanos, ¿cuántas dimensiones tiene? 4, profe. Histórica, está fácil. Vamos, profe, dimensión histórica. Oye, los derechos tienen un pasado, un presente y un futuro. Dimensión ética, ética, valores, vamos, basada en la dignidad y la libertad. Dignidad y libertad. Jurídica. Oye, que los derechos jurídica están contenidos, están reconocidos en una constitución política. Política se refiere a la proclamación de la ONU. A mis niños, súper sencillo, súper facilito. Ahora, ¿por qué es necesario los derechos humanos? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué es importante los derechos humanos? ¿Por qué serán importantes los derechos humanos? Para que no pase esto de la imagen, miren. ¿Pueden ver la imagen? Sí, ¿Sí? Para que no discriminen a los colores humildes, así como la profe. O sea, no pues, no pueden discriminar pues a una persona de color, ¿no? Y a mis niños, todas las personas somos iguales en derechos, claro que sí, en derechos. Muy bien, entonces, ¿por qué es necesario los derechos humanos? ¿Por qué? Primero, es necesario porque reconoce a quién, a la persona. O mejor dicho, coloca a la persona humana por encima del Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque reconoce sus derechos
esenciales. Estoy poniendo en resumen de lo que dice vuestro libro del CEPRO. ¿Por qué? ¿Por qué más? Porque tiene un reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué más? Garantiza el pleno desarrollo de la persona humana. Ajá. Aquí podemos, creo que uno resumir al toque, ¿no? A ver, espera. A ver, acá, encimita. Primero, desarrollo de la persona, ¿no? Y a ver, para que lo aprendan más facilito, así vamos a hacerlo. Miren, primero, coloca a la persona. No, espera. Primero, se preocupa por el desarrollo de la persona. Ya, persona. De la persona, ¿qué cosa hace? Defiende sus derechos esenciales. Coloca a esa persona por encima de la sociedad y del Estado. Este reconocimiento de la persona por encima de la sociedad y del Estado es a nivel internacional, nacional e internacional. ¿Y qué significa? ¿Qué significa la lucha? La lucha de otras personas que dieron su vida para el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Ya? Está facilito. A ver, vamos. De hecho, nunca he entrado en el examen. ¿Ya? O sea, no es algo que haya entrado en el examen. Pero pues, por si acaso, ver, por si acaso lo vamos a desarrollar. Por si acaso lo vamos a desarrollar. Me está facilito. A ver, es un poco difícil cuando no tengo una pizarrita. Miren, mis niños. Facilito. A ver, acácito. Miren. Profesora, ¿por qué es necesario los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo está en base a esta persona. Miren, Momo es esta personita. ¿Estás viendo mi dibujito? Todo es en base a esta personita. ¿Por qué? Porque lo que busca es el desarrollo de la persona. El desarrollo de la persona. ¿Qué más busca? Que se reconozcan sus derechos más esenciales. ¿Cuáles son sus derechos más esenciales? Derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, etc. Mira, otra vez. Profe, ¿por qué son necesarios los derechos? Tú te concentras en la persona. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa busca? El desarrollo de esta persona, el reconocimiento de sus derechos más esenciales. ¿Y qué más hace? Oye, coloca a esta persona por encima. Ajá, Eric Omar, no me estés rayando el pizarra. Pum, pum. Coloca a esta persona donde, por encima de qué? Por encima de la sociedad y del Estado. Ahora, este reconocimiento, este dibujito que estoy haciendo, ¿es solo a nivel nacional? O sea, ¿solo los peruanos reconocemos los derechos humanos? No, también es a nivel internacional. Y ahora, una bola más grande. Todo esto que tu profe te está dibujándote en la pizarra, oye, ¿significó o es producto de qué? ¿De qué? De las luchas de los pueblos que han dado su vida, de personas que han dado su vida por el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Ya, mis muchachos? Así es. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué dicen? ¿A huevo? Nada. Bebés de mi corazón. Hijitos. Bebés. Cuis. Nada. Bebecitos de mi corazón. Hasta ahí me están comprendiendo, me entienden, se han dormido. Sí, profe. Sí, A ver, profe. sí me han entendido y no se han dormido. Ya, ok, listo. Muy bien, bebés. Ya, por si acaso eso ténganlo en cuenta, ¿ya? O sea, la verdad que pregunta de examen un poco tranca, Naomi, un poco tranca. Muy bien, Naomi, un poco tranca, pero por si acaso. Esto sí de las dimensiones, pucha, eso sí.
pregunta de examen. Evolución, pregunta de examen. Características de los derechos, pregunta de examen. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Vamos, seguimos. Hablemos sobre los derechos humanos en la legislación. Dentro de nuestra legislación, o sea, en Perú, ¿en qué documentos está reconocido los derechos humanos? A ver, vamos, ráyense. ¿Dónde está reconocido? Primero, ¿dónde? Cópiate de acá. ¿Dónde está reconocido? ¿En los, o en en la Constitución? Claro, en la Constitución, ¿no es cierto? En la Constitución política. En la Constitución política. Ahora, ¿dónde más está reconocido? Para el Perú, ¿dónde? En pactos internacionales, ¿no? Pactos, en tratados internacionales que el Perú ha firmado. Ahí está. ¿Ya mis bebés? Ahora, esto que podría ser pregunta de examen, instrumentos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Mis niños, ¿cuál es el instrumento universal de protección de los derechos humanos? Ahí vamos a encontrar la Carta Internacional de Derechos Humanos. ¿Y qué documentos conforman esta Carta Internacional? Esto no ha entrado en el examen así, como les estoy mencionando, pero por si acaso podría ser pregunta de examen. ¿Qué documentos conforman la Carta Internacional? ¿Qué documentos voy a encontrar ahí? A ver, vamos, mis niños. Primero, voy a encontrar la Carta de la ONU. ¿Ya? Ahora, la Carta de la ONU. También voy a encontrar, está facilito, súper facilito, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué más? Voy a encontrar los pactos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y por último, vamos a encontrar al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, económicos y cultural. culturales. Profesora, tanto para aprenderme, te vas a dar cuenta que no es difícil que te lo aprendas. Te voy a dar el truquito. Vamos. Carta internacional, facilito, 4 documentos. Mira, 4 documentos, despierta. 4 documentos. Primer documento, carta a la ONU, facilito, carta a la ONU. Mételo a tu cabeza, vamos, carta a la ONU. Segundo, el que tú ya te la sabías, pues el que siempre has encontrado en la tapa de tus cuadernos, que, bueno, no sé si alguien lo habrá leído alguna vez. Yo, de hecho, no lo he leído cuando estaba en el colegio, jamás le presté atención. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Otra vez, profe, ¿qué documentos conforman la Carta Internacional? Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 2 pactos. ¿Que no tienes que aprender de memoria los pactos? No. Solo te tienes que recordar que un pacto es de derechos civiles y políticos y el segundo pacto es de derechos sociales, económicos y culturales. Facilito. Otra vez, profe, ¿cuántos documentos conforman la Carta Internacional? 4 documentos, profe. Primer documento, Carta de la ONU. Segundo documento, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los 2 últimos, profe, los pactos. Punto, se acabó, así de fácil, sencillo, nada más. Bebés de mi corazón, ¿entró a vuestra cabeza o nada? Nada. No entra, Anthony. Ya bueno, vamos, hay que hacerle hueco a esa cabeza, que entre. ¿Cuántos documentos contiene la Carta Internacional? 4. Sí, vamos, mételo a tu cabeza, 4. Profe, primero, Carta de la ONU. Ya te lo aprendiste, Carta de la ONU, Carta de la ONU, Carta de la ONU. Segundo, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración Universal. Declaración Universal. Y los 2 últimos van a estar los pactos. Listo, nada más.
Facilito, pactos. Un pacto de derechos civiles y políticos y el otro pacto de derechos sociales, económicos y culturales. ¿Ya mis bebés? Hijitos de mi corazón, ¿les entra o no les entra? Ya ve, que les entre mis Bien. niños, que les entre mis muchachitos. Listo, muy bien. Ahora, profe, también estos instrumentos del sistema universal, creo que contienen no solo la Carta Internacional, sino otros documentos. ¿Eso quiero que se lo aprendan? No, no quiero que se lo aprendan eso. Pero por si acaso se los voy a mencionar. Y hay otros documentos, como la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, la Organización Internacional del Trabajo, la Convención sobre Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza, entre otros. ¿Te lo tienes que aprender? No te lo tienes que aprender. Déjalo, olvídalo. Ya, solo quiero que te aprendas este cuadradito. Te lo voy a poner en colorcito para que cuando lo repases te des cuenta que tu profe Paola te ha ordenado que te lo aprendas. Ya, no te olvides de eso. ¿Ya, mis niños? Muy bien. Seguimos, no paramos, seguimos y no paramos. Ajá. Hablamos sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí se dieron cuenta de que siempre lo han tenido en la tapa de vuestro cuaderno en el colegio? Creo que casi todas las marcas de cuadernos tiene en la tapita la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí está, ¿ya? Entonces, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿por quién fue elaborado? ¿Por quién fue elaborado? Por el ¿Por quién Congreso fue elaborado? Constituyente. No, mi bebé, cariñito mío, no, 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 no. Esta, acuérdense que es universal, o sea, nada tiene que ver la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es acá en el Perusalén. Esto es algo universal, o sea, es para todo el mundo. Fue elaborado por la Asamblea, General de las Naciones Unidas. muy bien, hijita, por la Asamblea General de la ONU, o sea, de las Naciones Unidas, ¿no? O si no, vamos a poner como dice el libro, o sea, de las Naciones Unidas. ¿Ya mis bebés? Fue elaborado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Ya mis niños? Así es la cosa. Ahora, mis niños, el comité de redacción oficial, ¿por cuántas personas estuvo integrada? 8. 8 personajes, muy bien. Esto les voy a poner un dato extra que no es para el CEPRU, ¿ya? No es para el CEPRU. Puede ser una preguntita. Bueno, fue pregunta de examen en la admisión, ¿ya? ¿Quién fue la principal persona encargada de redactar eso? O sea, dentro de esos 8, ¿no? De ese comité integrado por 8 personas. Fue el señor llamado René Cassim, ¿ya? Y Roosevelt. Cassim. ¿Ya me ves? René Cassim, ¿ya? Pero repito, esto de aquí es para la admisión, o sea, no, no es para tu CEP, eso no te va a entrar en tu CEP. ¿Ya, mis bebitos? Ya, ahora, ¿por quién fue, bueno, no por quién, en qué fecha fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Yo me acuerdo, ¿saben por qué? Porque es el cumpleaños de mi papá, no en el año, pero sí el día y el mes, por eso me acuerdo. La Declaración Sí, Universal de los Derechos Humanos fue dada ¿cuándo? El 10 De diciembre. diciembre de de diciembre mil, de de 1948. 1943, creo. 48. Muy bien, Antonio. 1948. Ya, ustedes vean una forma, ¿no? Si no tienen algo que les recuerdan, o sea, imagínense, ¿no? Que de vuestra futura enamorada o futuro enamorado, su cumpleaños va a ser el 10 de diciembre de 1940, no, el año no, pues no, 1948. Ya mis muchachos, entonces recuérdenlo, por favor. ¿Ha entrado alguna vez esta fecha en el examen de CEPRU o admisión? Así solito no, o sea, junto con otra cosita más, pero así solito nunca ha entrado en el examen.
En ese caso, ténganlo en cuenta, ¿ya? 10 de diciembre de 1948. ¿Ya mis muchachitos? Muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Bebés de mi corazón, ¿ustedes creen que nos podamos extender por lo menos 10 minutitos? ¿Sí? ¿O Sí, ya están una de hora sueño? más. Normal. ¿Sí? ¿Normal? Sí, ¿Seguro? Dale. sí, hasta mañana. Están diciendo, están diciendo, están diciendo, están diciendo. Ya, 10 Nada, minutitos regálenme, ¿ya? Luego la media hora o sea, al menos los 10 minutos que me demore al entrar, ¿no? Para que no les deba mucho, pues, hijo. Ya debo mucho a la gente, mucho estoy debiendo. Ustedes más ya no, pues. Ya, 10 minutos. Y cosa que ¿Cuánto me he demorado para ir a hacer dormir a mi bebé? Media hora siquiera, ¿no? Anthony, ¿cómo fue? no, Y 10 media hora, minutos mamá. más. Yo creo que sí, media hora me 20, demoré. ¿20 minutos? 20, Ya, pero 20 ya, no. vamos, para que vean que soy buena y generosa, 30 minutos pónganse que les debo, ¿ya? Los 10 minutitos más regalen, mijitos de mi corazón, ya, y luego se van a descansar. Voy a coordinar con el profe Beltrán cuando les devuelvo esos 30 minutos que les debo, ¿ya, mijitos? Muy bien, vamos. Este, mm, vamos a hablar sobre los derechos humanos, estamos hablando de los derechos humanos, y sobre sus generaciones, ¿ya? Sobre sus generaciones. Vamos. ¿Quién es el que clasifica los derechos humanos por generaciones? A ver, ¿quién sabe? ¿Por quién fue propuesta? Por preguntas al examen. Gabriel Por, Bazar. Karel Bassat. A ver, muy puso bien. Exacto. la masa. Por Karel Basak. 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 Por Karel Basak. Esto es pregunta de examen. Ojo, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere generaciones? O sea, ¿por qué existe derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación? ¿Qué es una generación? O sea, generación se refiere a basar, que es pues un tiempo, ¿no? O sea, un momento, tiempo, un momento. Por ejemplo, ¿por qué se dice primera generación? Porque son los derechos que primero se han reconocido. Segunda generación después. Y tercera generación es lo último que ha aparecido. No, bueno, lo último de hace tiempo. ¿Ya, mis niños? Entonces, una generación va a ser un tiempo, un momento, ¿ya? Un momento que en la historia. Ya mis bebés, a eso se refiere generaciones, ¿ya? A eso se refiere generaciones. Esto, por favor, lo voy a poner en amarillo porque es pregunta de examen, eso no se olviden, por favor. Esto de qué es generación, olvídenlo, eso solo es chisme, chisme. Vamos, mis bebés, continuamos. Tenemos 5 minutos todavía que podemos aprovechar. A ver, desarrollemos los derechos de primera generación. Mis bebés, pregunta de examen. ¿Cómo son conocidos los derechos de primera generación? Son conocidos como los derechos, Derechos individuales o personales. O muy derechos bien, civiles y políticos también. ya, derechos civiles y Políticos. políticos, ya. Entonces, esos derechos de primera generación son conocidos como derechos civiles y políticos, no se olviden, son los derechos civiles y políticos. Ahora, ¿su goce y ejercicio era a nivel colectivo o personal? Personal. Personal. O sea, estos fueron dictados de manera, o sea, de forma individual, individual. Cuando yo me refiero al derecho a la vida, o sea, no me estoy refiriendo de un derecho colectivo, sino personal. O sea, cada uno, cada persona tiene el derecho a la vida. Entonces, los derechos de primera generación tienen un efecto, por así decirlo, personal, individual, ¿ya? Ahora, de los derechos de primera generación, ¿cuál es el derecho más importante? En la vida. Derecho a la vida. Derecho a la vida. Muy bien, mis bebés, muy bien. El derecho a la vida. Perfecto, vamos. Ahora, veamos qué derechos están ahí. O sea, qué derechos están comprendidos dentro de los derechos de primera generación. Ahí tengo unas heridas que me ha dado, no sé si calor interior, que no me deja hablar. Ya, bebés, vamos. El primero, derecho a la vida e integridad física. A ver, vamos. Recordemos, aquí el libro del Cebru te ha puesto florazo. Te he puesto florazo, pero que tú ya conoces. A ver, recordemos un poco. Jocabet, vamos, recordemos un poquito. El derecho a la vida, ¿desde cuándo se considera? Desde Desde el la momento de concepción.
Muy concepción. bien. Esa es la razón, mis niños, de por qué está prohibido de forma general el aborto en el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú reconoce el derecho a la vida desde la concepción. O sea, desde el momento en el que se une óvulo con espermatozoide, ya hay vida, ¿ya? Entonces, ese es el derecho a la vida. Ahora, ¿a qué se refiere el derecho a la integridad física? ¿Qué es eso de la integridad física? Vamos, ¿alguien sabe? ¿Qué es integridad física? Nadie puede atentar contra mi integridad física. ¿A qué se refiere? Que nadie me puede... Nada, bebés. O sea, que nadie puede atentar contra mi cuerpo. O sea, nadie me puede mutilar. ¿Alguien puede venir a cortarme un dedo? ¿Alguien me puede golpear? No, porque estarían atentando contra qué? Contra mi integridad física. ¿Te das cuenta? A eso se refiere ese derecho. Derecho a la vida desde el momento de la concepción. Integridad física, ¿con qué está relacionado? Con tu cuerpo. Nadie te puede golpear, nadie te puede cortar, flagelar. ¿Ya mis niños? Amputar, mutilar. ¿Ya mis bebés? Muy bien. Otro derecho, ¿qué más está ahí? Ay, no, yo tenía una motecnia. ¿Cómo era mi motecnia? No me acuerdo. Derecho a la igualdad. Derecho de igualdad ante la ley. ¿A qué se refiere el derecho a la igualdad o de igualdad? ¿A qué se refiere mis niños? Mis bebés. Juicitos. Hablen. Ya se durmieron. ¡Uy! ¿Dónde están? No a Bebés. la discriminación. Muy bien, claro, se refiere a que no se puede dar la discriminación, ¿no? O sea, significa que las personas somos iguales ¿en qué? En derechos y en deberes. Somos iguales. ¿Ya mis bebés? Otro, derecho a la libertad de conciencia y religión. ¿A qué se refiere el derecho a la libertad de conciencia y religión? Hay una diferencia. El derecho a la Que, libertad de conciencia está más relacionada con temas filosóficos. O sea, libertad de conciencia se refiere a cómo yo, como una persona, interpreto el mundo. Ahí están pues los famosos agnósticos, los naturalistas, los fenomenalistas, están pues ponte, los materialistas, ¿no? Son formas de interpretar el mundo, como yo lo veo. Oye, los hippies tienen derecho a ser hippies, esos mochileros que andan con sus rastas viajando por el mundo. Ese es el derecho a la libertad de conciencia, cómo yo interpreto el mundo. Pero en cambio, ¿a qué se refiere la libertad de religión? ¿Qué es la libertad de religión? Ahí sí, específicamente está relacionado con la religión. O sea, decido creer o no creer. Y si creo, si yo quiero, puedo ser católico, puedo ser evangélico, puedo ser testigo de Goku, puedo ser mormón, puedo ser lo que yo quiera ser, lo que yo quiera ser. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre la libertad de conciencia y libertad de religión. ¿Has entendido o no? Libertad de conciencia es lo que desarrollas pues en filosofía, ¿no? Libertad de conciencia, cómo yo interpreto el mundo, cómo yo interpreto el mundo, o sea, cómo es mi comportamiento, ser liberal, ¿sí? ¿Qué sé? En cambio, la libertad de religión está específicamente relacionada con la religión. Si pertenezco a una religión, yo puedo decidir a qué religión pertenecer, ¿no? ¿Se me entiende, bebés, o no se me entiende? Ay, ya me pasé 2 minutos. Ah, bebés de mi Sí, sí, corazón, los dejo descansar. Ha sido mi culpa, así que no los puedo obligar a seguir avanzando. Ya, bebitos de mi corazón, perdonen a mi guaguita. Es que es una bebecita todavía. Quiere seguir lactando. Ah, bebés, todo esto de aquí voy a volver a desarrollar, ¿ya? O sea, todo el tema de primera generación, segunda generación, tercera generación, todo eso voy a volver a desarrollar. ¿Ya, mis bebitos? Listo, hijitos de mi corazón, aquí nos quedamos. Vayan a descansar, ¿ya? Vayan a descansar, hijitos.
Cuídense mucho, nos vemos el siguiente lunes y esta vez no se dormirá mi bebé en la tarde, así que nos vemos puntuales. Nos vemos el lunes, hijitos. Cuídense mucho, chao, descansen, adiós.